Pero incluso en esa etapa dorada empezaban a aparecer grietas. Con el tiempo, algunos episodios comenzaron a mostrar conflictos más complejos. Kit no siempre estaba de acuerdo con Michael. A veces cuestionaba órdenes, a veces calculaba que una vida no podía salvarse. En esos momentos, como niños, simplemente esperábamos que todo se resolviera, y casi siempre se resolvía. Hoy, esas escenas se sienten diferentes, porque ahora sabemos que una inteligencia artificial que decide quién vive y quién no, aunque sea por el bien mayor, ya no es solo un recurso narrativo, es una pregunta ética real. A nivel de producción también comenzaron los problemas. Mantener un auto tan complejo era costoso. El Pontiac Trans Am requería múltiples unidades para filmación. Algunas versiones solo funcionaban para escenas específicas. El desgaste era real. El presupuesto no siempre alcanzaba. Según registros de producción, esto obligó a simplificar escenas y repetir fórmulas narrativas. Y ahí comenzó algo que muchos recuerdan, aunque no siempre lo sepan explicar. La serie empezó a sentirse distinta, no peor de inmediato. Distinta. El mundo alrededor también estaba cambiando. A mediados de los 80, el optimismo tecnológico empezó a mezclarse con desconfianza. La Guerra Fría seguía presente. El miedo nuclear no había desaparecido. Las computadoras ya no eran solo promesa, también eran amenaza. Y el auto increíble, sin decirlo directamente, empezó a reflejar eso. Michael Knight seguía siendo el héroe, pero ya no parecía tan invencible. Kate seguía siendo perfecto, pero ya no parecía tan tranquilizador. Como niños, no teníamos las herramientas para entenderlo. Solo sentíamos algo raro. Hoy sabemos ponerle nombre. Y si esto que estás escuchando también te movió algo por dentro, si sentiste ese pequeño choque entre el recuerdo bonito y la incomodidad actual, este es exactamente el tipo de historias que seguimos recordando juntos en VHS Retro. Aquí no venimos a destruir recuerdos, sino a entenderlos con la edad que ahora tenemos. Pero lo más fuerte todavía no llega, porque en la siguiente parte vamos a entrar de lleno en los fracasos, las decisiones incómodas, el final de la serie y la pregunta que nadie nos hizo cuando éramos niños, pero que hoy ya no podemos ignorar. ¿Qué pasa cuando el futuro que soñabas deja de sentirse seguro? Cuando el auto increíble empezó a apagarse, no fue de golpe. No hubo un momento claro en el que alguien dijera, aquí terminó todo. Fue más bien como esas despedidas que solo entiendes cuando ya pasaron. Un día encendiste la televisión y ya no estaba. Para muchos niños de los 80, el final no se sintió como un final. Simplemente dejó de emitirse. No hubo una gran despedida emocional en pantalla, no hubo una conclusión que explicara qué pasaría con Michael Knight, con Kitty, con esa fundación secreta que parecía operar al margen del mundo. Y ahí apareció una sensación extraña que en ese momento no supimos nombrar: abandono narrativo. Con el tiempo se supo que la serie terminó en 1986, después de 4 temporadas, principalmente por la caída en ratings y por el alto costo de producción. El concepto seguía siendo poderoso, pero el público ya no respondía igual. El mundo estaba cambiando más rápido que la serie. La tecnología real comenzaba a parecerse demasiado a la ficción, y eso ya no era tan cómodo. Según entrevistas posteriores, David Hasselhoff ha reconocido que la serie fue víctima de su propio éxito. Kit se volvió más importante que el humano, el auto eclipsó al héroe, y cuando una historia depende más de una máquina que de las emociones humanas, algo se rompe. Aquí aparece uno de los puntos más incómodos que de niños jamás cuestionamos. Michael Knight, el protagonista, fue quedando emocionalmente solo. Su vínculo más profundo no era con otras personas, era con una inteligencia artificial. Episodio tras episodio, Kate era quien estaba ahí, quien escuchaba, quien respondía, quien no se iba. Hoy, vistos con ojos adultos, muchos capítulos tienen un trasfondo profundamente solitario. Michael no tenía hogar fijo, no tenía familia visible, no construía relaciones duraderas. Su vida estaba siempre en tránsito, siempre huyendo, siempre resolviendo problemas ajenos, acompañado únicamente por una máquina diseñada para no abandonarlo jamás. Eso, que de niños parecía aventura, hoy se siente como una advertencia silenciosa. El futuro que el auto increíble nos prometía era eficiente, rápido, limpio, pero también frío. Kit tomaba decisiones basadas en probabilidades, no en sentimientos. Y aunque muchas veces tenía razón, el precio era alto. La eliminación del error humano, del caos, de lo impredecible que también nos hace humanos. Cuando la serie terminó, intentaron revivirla en distintos momentos. Hubo películas para televisión, intentos de secuelas, reinterpretaciones modernas, ninguna logró recuperar el impacto original. Y no fue por falta de tecnología, fue porque el mundo ya no necesitaba creer que una máquina nos cuidaría. De hecho, ahora nos preocupa exactamente lo contrario.
Hoy convivimos con asistentes virtuales, algoritmos que deciden qué vemos, sistemas que analizan nuestros comportamientos. Y de pronto, Kit Head ya no parece ficción. Parece un primer borrador. Y aquí es donde la historia cambia por completo cuando la miramos como adultos. El auto increíble no era solo una fantasía de poder, era una respuesta emocional a una época que necesitaba creer que el futuro sería mejor que el presente, que la tecnología arreglaría lo que los humanos no podían, que alguien o algo estaría siempre ahí para protegernos. Pero crecer implica aceptar algo duro. Ninguna máquina puede reemplazar el vínculo humano sin cobrarnos algo a cambio. Por eso, cuando hoy recordamos la serie, ya no solo sentimos emoción, sentimos una ligera inquietud, porque entendemos lo que antes no podíamos. Michael Knight no era libre, estaba vigilado. Kit no era solo un amigo, era un sistema con límites, protocolos y prioridades que no siempre coincidían con el corazón humano. Y aún así, lo seguimos queriendo, porque el auto increíble no falló como historia, falló como promesa. Y eso no la hace menos valiosa, la hace más honesta, más humana, más cercana a nosotros, que también crecimos creyendo cosas que hoy entendemos distinto. Si esta historia removió algo en ti, si te hizo pensar en cómo cambió tu forma de ver el futuro, este es el lugar. VHS Retro existe para eso, para mirar atrás sin burlarnos y sin idealizar, sin destruir recuerdos y entender qué nos dejaron. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué te daba tranquilidad o hoy te incomoda un poco? ¿Te gustaría vivir en un mundo así? ¿O prefieres el caos humano que conocemos? Y si quieres seguir explorando estas historias que crecieron con nosotros, suscríbete. No para volver al pasado, sino para entenderlo juntos, porque recordar también es una forma de cuidarnos. Nunca nos dijeron que el futuro también podía dar miedo. Nos enseñaron a desearlo, pero no a entenderlo. Cuando éramos niños, veíamos ese auto negro avanzar solo por la carretera y sentíamos algo que hoy cuesta explicar. No era solo emoción, no era solo fantasía, era una mezcla extraña entre admiración y una confianza ciega en que la tecnología venía a salvarnos de todo. En ese momento no lo sabíamos, pero ahí comenzó una idea que hoy, décadas después, nos inquieta mucho más de lo que nos tranquiliza. Y antes de seguir, déjame decirte exactamente qué vamos a recorrer juntos en este video, porque no es un simple recuerdo. Primero, vamos a volver a cómo vivimos el auto increíble cuando éramos niños, qué sentíamos, por qué nos marcó y qué creíamos que significaba. Después vamos a hablar de sus logros reales, medibles, con fechas, impacto cultural y por qué fue un fenómeno auténtico de los años 80. Luego, entraremos en lo incómodo, las decisiones creativas, los errores, los conflictos y los miedos que nunca se explicaron del todo. Y al final, veremos algo que solo ahora, como adultos, podemos entender. Y que cambia por completo la forma en que recordamos a Kitty y a Michael Knight. Porque esto no va solo de una serie, va de nosotros. El auto increíble se estrenó en Estados Unidos en 1982. En Latinoamérica llegó poco después, doblada al español, transmitida en televisión abierta, convertida rápidamente en un ritual. No era algo que veías cuando querías, era algo que esperabas. La semana giraba alrededor de ese horario. El sillón, la sala, la luz apagada, el sonido de la televisión subiendo un poco más fuerte que de costumbre. Muchos recuerdan que incluso los adultos se sentaban a verla, aunque fingieran que no les interesaba. De niños entendíamos algo muy simple. Un hombre bueno, un auto increíble y villanos claramente malos. Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff, era una figura casi mítica. No era un superhéroe, pero tampoco era un civil común. Había sobrevivido a la muerte, había sido reconstruido, había recibido una nueva identidad. Eso ya era fuerte. Pero entonces apareció Kit. Kit no era solo un auto que hablaba. Eso es lo que decimos hoy de forma ligera. En realidad, Kit era una inteligencia artificial autónoma, capaz de tomar decisiones, evaluar riesgos, proteger vidas y, cuando era necesario, desobedecer. En los primeros episodios se estableció claramente que Kitty tenía protocolos éticos, límites morales y prioridades humanas. Para un niño de los 80, eso era maravilloso. Para un adulto de hoy, es inquietante. En su momento no lo cuestionábamos, al contrario, nos daba tranquilidad, pensábamos, el futuro va a cuidar de nosotros. Kit veía todo, sabía todo, calculaba todo. No se cansaba, no se equivocaba, no se dejaba llevar por emociones humanas. Era perfecto. Y ahí está el primer punto incómodo que no entendimos de niños. Le entregamos nuestra confianza total a una máquina y lo celebramos. El éxito fue inmediato. El auto increíble se mantuvo al aire hasta 1986, con 4 temporadas.
No fue una serie interminable, pero sí fue lo suficientemente larga para dejar huella. El auto, un Pontiac Trans Am modificado, se convirtió en un ícono cultural. Juguetes, pósters, mochilas, disfraces. KITT estaba en todas partes. Muchos niños soñaban con tener ese auto más que cualquier otra cosa. No era solo un vehículo, era compañía, era protección, era una voz que nunca te dejaba solo. Según entrevistas de la época, parte del éxito se debió a que la serie no solo mostraba acción, sino una relación emocional constante entre Michael y Kitty. Discutían, se contradecían, se burlaban uno del otro. Para muchos niños, KITT era más constante que muchos adultos reales en su vida cotidiana. Y aquí viene algo que duele un poco admitir. Para muchos, KITT era más confiable que el mundo real. Mientras tanto, los logros eran claros. Altos ratings, reconocimiento internacional. Un protagonista que se convirtió en estrella global. La serie representaba el optimismo tecnológico de los años 80, computadoras más rápidas, autos más seguros, un futuro donde los errores humanos podían ser corregidos por sistemas inteligentes.